Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un verdadero gusto, un placer que usted nos acompañe en este nuevo inicio de semana. Hoy es lunes 28 de agosto y también el último lunes del mes de agosto. Ya estamos en la recta final del fin de año, terminando el octavo mes. Y para hoy queremos hablar sobre los avances y desafíos del Centro Nacional de Registro, CNR. Para ello nos acompaña su director ejecutivo, Rogelio Canales, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, María Teresa. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Un placer estar aquí en este prestigioso canal Gente Ve. Gracias, y también nos acompaña María Silvia Guillén. Ella es subdirectora ejecutiva del CNR, Centro Nacional de Registro. Bienvenida, María Silvia. Gracias, María Teresa. Buenas noches. Bueno, sabemos que el CNR a partir del año 2014 continuó con cambios. Sabemos que tiene tres pilares fundamentales, CNR, de trabajo, que es la modernización institucional, la gestión estratégica y de la calidad y la información geográfica, importantísimo. Quisiéramos que el presidente iniciara por hablarnos sobre las funciones del CNR, el quehacer del CNR, porque cuando yo le digo a usted información geográfica, puede ser que no la ubique exactamente, así que queremos que nos hable. Bueno, muy buenas noches, pueblo salvadoreño. Efectivamente, quisiéramos referirnos sobre el quehacer del CNR. Nosotros en realidad tenemos 5 procesos sustantivos que son el vehículo por medio del cual se tiene el contacto con los usuarios del sistema, los usuarios de la institución. Estos son el tradicional registro de la propiedad raíz e hipoteca, que data desde los años de 1891, y también tenemos el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, que es un proyecto, un programa, un servicio que se vincula directamente para las cuestiones parcelarias y para la cartografía del país, entre otras cosas. Tenemos el registro de comercio, que ve todo lo relativo a los actos de comercio, a las actividades de comercio que se realizan por los comerciantes sociales y también por los comerciantes individuales. Ahí se mira todo este mundo de las sociedades mercantiles, de los comerciantes individuales, de las matrículas de comercio, renovaciones de matrículas de comercio y todo el depósito de los estados financieros que las empresas hacen en la institución. Tenemos también el registro de la propiedad intelectual para todos aquellos derechos que corresponden con la producción intelectual que los individuos hacen a través de sus actividades. Ellos se refieren a derechos de autor, todo aquello que corresponde con el mundo cultural y artístico, obras literarias, esculturas, música, autorías de canciones, software de la inventiva que se hace sobre las computadoras. Y también tenemos el otro mundo, el económico, el comercial, que se refiere a las actividades de la propiedad industrial. En esa propiedad industrial se refiere a patentes, a marcas, a distintivos comerciales, a productos de origen, etcétera. Y por último tenemos el registro de garantías mobiliarias. Estas se refieren a las garantías que hacen las diferentes entidades financieras, bancarias y no bancarias, para garantizar los créditos que le otorgan a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, así como a comerciantes en su carácter individual. Todo esto se garantiza por cosas muebles que son depositadas en este registro de garantías mobiliarias. Esos son los 5 servicios sustantivos que hacemos frente a los usuarios, y estos se enmarcan justamente, esos 5 servicios, en el quehacer institucional que se desarrolla de acuerdo a los sistemas que tú, María Teresa, esbozabas. El sistema de modernización institucional, el sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia y el sistema de información geográfico. Pienso, no sé si tenemos la oportunidad de desarrollar eso. Bueno, el sistema de modernización institucional se enmarca dentro de la transformación del Estado. Hay una línea específica dentro del plan quinquenal
establecida por el Supremo Gobierno de la República, en donde el Estado salvadoreño, dejando de ser aquel Estado corporativo que antes estaba al servicio de los grupos de poder, de los grupos específicos que desarrollaban oligopolios, la oligarquía salvadoreña, ahora son servicios que se hacen desde el Estado para toda la población, es decir, un servicio con inclusión social. Dentro de eso hay un plan quinquenal en donde se establece un aspecto relativo a la transformación del Estado y dentro de ello la modernización de las instituciones que son parte del Estado. Esta modernización se hace en todos los aspectos de la vida institucional, desde lo físico hasta lo sustantivo. Son aspectos que van en transformación constante de la realidad institucional para el buen servicio a la población. El sistema de gestión de la calidad hacia la excelencia es la transformación que hacen los sujetos que son servidores públicos dentro de la institución y además los procesos de contacto directo con la gente que tienen un control de la calidad hacia la eficiencia, hacia la eficacia, la efectividad y la excelencia. Y por último, el sistema de información geográfico. Esto se refiere a hacer una radiografía de lo que existe en el territorio nacional. Es bueno decirle a la población que esa radiografía se enmarca en una figura que se denomina cartografía nacional. Ustedes los que hacen los mapotas, esos enormes, preciosos, con relieve y todo, ¿no? Además de los mapas esos que hacemos efectivamente, que son muy bonitos como tú dices, también se hacen cuadrantes del territorio nacional. En una escala de 1 en 25.000 tenemos 95 cuadrantes en todo el territorio nacional que tienen una distancia de 25 por 25 kilómetros por cada lado. Es decir, tienen una extensión territorial cada cuadrante de 125 kilómetros cuadrados. De esos hay 95 cuadrantes en todo el territorio nacional. Pues déjenos decirle, estimado televidente, que cuando nosotros llegamos a la institución, encontramos que esa cartografía, que es el retrato vivo de lo que existe en el territorio, tenía un retraso de 30 años cuando nosotros tomamos esa institución. Ya se está al día ahora. Entonces. Ahora todavía no está al día porque este es un proceso, imagínate lo que implica superar esa situación que en 30 años no se hizo. Entonces nosotros ahorita tenemos cerca de un 40% de actualizada la cartografía, habiendo comenzado hace 1 año y medio. Es decir, tenemos actualizada la cartografía desde el puerto de La Unión hasta el puerto de Acajutla, toda la zona marino-costera del país que tiene especial importancia para nuestro país en estos tiempos, pues todos esos cuadrantes que están en esa franja, que es muy importante en el país, digo, está actualizado, cerca de un 40%. En lo que resta de nuestra gestión, nosotros pensamos, nos hemos hecho ese propósito con María Silvia, de cubrir todo el territorio nacional y decirle al país: señores y señoras de El Salvador, aquí les dejamos este instrumento actualizado después de no haberse actualizado durante 30 años. Pero ¿cuánto tiempo va a tardar a hacer eso? Porque si ya está el retraso de 30 años, si se ha empezado hace 1 año y medio, ¿en cuántos años se prevé que se pueda como poner al día? En 1 año y medio hemos hecho el 40%. Es decir, lo que nos falta, que es 1 año, 10 meses aproximadamente, nosotros pensamos cubrir el otro 60%. Y ahora, como ya tenemos el know-how, es decir, la forma inmediata y expedita para hacerlo, creemos que el avance va a ser mucho más rápido, de tal suerte que en el año 2019, en el primer semestre, nosotros le estemos diciendo al señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén, misión cumplida. Aquí está el documento base que permite una mejor planificación para el desarrollo del país. Te cuento de que pueblo salvadoreño,
esos cuadrantes de los que hablamos tiene 25 capas de información por cada cuadrante. En eso encuentras unidades de salud, hospitales, cuarteles, iglesias, centros de producción, centros de trabajo, una radiografía del todo lugar. lo que está en el territorio, inclusive aspectos naturales, como son volcanes, lagos, ríos, carreteras, distintas cosas que corresponden a esa situación. Esos son los 3 sistemas en los cuales estamos desarrollando el trabajo, y dentro de esos 3 sistemas se enmarcan los procesos sustantivos a los que me refería como figuras registrales. Muy bien, el CNR es otra de las instituciones del gobierno que tiene como guía, digamos, o como más que punto de partida, como trabajo, llegar al plan quinquenal de desarrollo, tener un país, El Salvador, productivo, educado y seguro. ¿Cuáles han sido en lo que ustedes han implementado en estas estrategias, en estos sistemas que nos ha explicado Rogelio bastante ampliamente? ¿Cuáles han sido como esos logros? Ustedes han podido decir, nuestros avances en estos últimos 3 años son esto y esto y esto y esto y esto, que pudieran como enmarcarse qué cantidad de servicios se están dando, a cuánta gente han inscrito, si pudiéramos hablar un poquito de datos. María Teresa, yo antes de contestar su pregunta quisiera completar una idea que acaba de presentar el licenciado Canales. Fíjese que cuando nosotros llegamos al CNR, efectivamente, allí había una buena labor de almacenamiento de documentos, de registro de documentos y de entrega de documentos. Eso lo seguimos haciendo. Por decirle, en los 3 años de gestión se han entregado más de 3 millones, hemos procesado más de 3 millones de servicios en todas las áreas, en todas las unidades sustantivas que le mencionaba. Pero además, en este momento seguimos haciendo lo que ha sido la misión del CNR, pero al mismo tiempo nos hemos convertido en emisores de información a partir de las 24 y las 25 capas que le mencionaba de todo el sistema de información geográfica, que es información que puede servir a cualquier institución del Estado y al gobierno central mismo para la emisión de políticas públicas. Que eso significa que nosotros ya no solo almacenamos y entregamos documentos, ahora somos capaces de producir información de primer nivel para todo el gobierno central. Pero para eso han necesitado todo un equipo multidisciplinario. ¿Cómo lo realizan? Por supuesto, o sea que todo ese trabajo es un trabajo que se realiza desde el gabinete, en la institución, pero igualmente en el campo. Un trabajo de campo que permite ir a identificar lo que él le decía, todo lo que hay en el territorio. Pero bueno, su pregunta era, ¿y qué hemos hecho de nuevo? Bueno, fíjese que nosotros decimos que una rendición de cuentas sin duda que debe ir más allá de decir cuáles son los servicios que prestamos, porque al fin que los servicios que prestamos son esos que por ley es nuestra responsabilidad hacerla. Los prestamos, hemos logrado mejorar los tiempos de respuesta. Tiempos de respuesta en algunos casos estaban en 18 o 20 días, estamos en 2.5 días. Hemos logrado a nivel nacional mejorar absolutamente el tiempo de respuesta en todas nuestras unidades sustantivas. Pero igualmente estamos ya trabajando en áreas no catastradas del país donde todavía no se había llegado y estamos ya caminando hacia catastrar toda la zona norte del país. Fíjese que se han creado 3 unidades importantes en la institución, que es la unidad de género e inclusión social, y nosotros trabajamos el tema de inclusión social de manera muy real. Estamos buscando efectivamente evitar todo el tema que tiene que ver con acoso laboral, con acoso sexual, y eso es una realidad que se está viviendo en el CNR. Pero igualmente hemos creado la unidad ambiental y la unidad de gestión documental y archivo. Están funcionando y consideramos que la unión de gestión documental y archivo en el CNR es una de las unidades más fuertes en este momento a nivel nacional. Hemos implementado nuevos servicios para erradicar prácticas irregulares que encontramos en el CNR. O sea, eso que se da en llamar prácticas de corrupción,
debajo de la mesa, mire, yo le puedo... Chanchullo, yo le doy tanto y usted me Agilíceme resuelve, el documento, Ajá. ¿verdad? Mire, yo no le voy a decir que esas prácticas ya las erradicamos porque nos ha de estar viendo alguien ahí que diga, pero qué barbaridad. No lo hemos erradicado absolutamente. Todavía hay algunas manzanas podridas. Pero yo le puedo asegurar que hemos tomado medidas que permiten que, por ejemplo, una de las prácticas que encontramos con más frecuencia era eso que usted acaba de decir. Aquí va un billetito y agilíceme. Para eso hemos abierto ventanillas express. Eso quiere decir que la persona paga el arancel que por ley tiene que pagar y hace un pago adicional porque ese documento lo quiere para el día siguiente, para las próximas horas. Que sea legal y transparente, o sea, tú quieres rápido, pero te cuesta un poquito más. Pero además ese dinero entra al patrimonio del CNR, ¿verdad? Pero igualmente estamos utilizando un sistema que toman un ticket para que se le atiende y así erradicamos esa práctica de que como ahí viene mi amigo o ahí viene el abogado de saco, aparto a la señora que no conozco y los atiendo a ellos, ¿verdad? Y tan fácil que es poner un ticket por orden, ¿verdad? Tomaturnos. Muy fácil y con ese tomaturno se atiende a la gente de conformidad al momento que llega y sin darle preferencia a nadie. Y así hemos ido tomando una serie de medidas que permitan ir teniendo conocimiento de esas prácticas irregulares y cuando tenemos conocimiento de ellas, se siguen procedimientos administrativos sancionatorios que ha llevado incluso a la destitución de algunas personas, destituciones que han seguido procedimientos con el debido proceso. Pero también, bueno, uno de los logros fundamentales es que ahora estamos trabajando la vinculación registro y catastro, pero una vinculación real que permite que a cada documento legal, que es la escritura de propiedad, usted tiene de su casa una escritura de propiedad. Fíjese que ahora el banco para darle un crédito le pide, quiero la escritura, pero igualmente quiero el mapa de la parcela, ¿verdad? O sea, porque ahora nosotros somos capaces de registrarle su documento, pero al mismo tiempo ese documento demostrar que tiene una realidad territorial, porque ha estado ocurriendo durante algún tiempo que se hacía una escritura, pero esa escritura no tenía realidad en el territorio, no existía ese inmueble en la vida real. Y en este momento el sistema financiero se topa con que tiene una buena escritura de hipoteca que no tiene realidad en la vida en el territorio nacional. Esa también es una manera de engañar a la gente. No, por supuesto, es un y claro... Y de escasos recursos, sobre todo, sí, probablemente. Claro, entonces en este momento, por ejemplo, estamos poniendo mucho cuidado al tema de las remediciones, de las reuniones de inmuebles, de los títulos supletorios municipales, porque por esa vía se estaba prestando a que abogados y notarios inescrupulosos vinieran a hacer un documento que invadía un territorio vecino y por esa vía se ha despojado de inmuebles a muchas personas en tiempos pasados y ahora estamos poniéndole mucho cuidado a eso. Muchos abogados y notarios algunas veces se molestan porque dicen es que desconfían de la fe pública notarial, pero no es eso, es sencillamente que estamos queriendo garantizar absoluta seguridad de la propiedad. Entonces es ahí donde pedimos comprensión porque en este momento queremos que todo documento que se registre sea un documento que sea la realidad jurídica y la realidad del territorio. Pero igualmente estamos contribuyendo al dinamismo y del desempeño económico de la micro y de la pequeña empresa. Eso de la creación del registro de garantías mobiliarias ha sido realmente un acontecimiento importante para la micro y la pequeña empresa. Porque ustedes recuerdan que antes, cuando una persona iba a solicitar un préstamo, le decían, ¿y qué garantía tiene usted? Pero le estaban pidiendo garantía inmueble, una casa, un terreno rústico, y la mayoría de la gente no tiene eso. Pero ahora la gente dice, pero yo tengo mi refrigerador en mi negocio, y yo tengo mi plancha donde hago pupusa, pero además yo tengo una propiedad intelectual, o yo tengo mi inventario en mi negocio. Eso ahora se puede dar en garantía a una cooperativa o a un banco y esa garantía se inscribe en el CNR. Bueno, en este momento las garantías inscritas de créditos que se han otorgado por esta vía asciende a $5.418 millones.
que ha pasado por el CNR. Entonces digamos que tenemos así logros muy significativos que todos ellos vienen en beneficio de la seguridad jurídica de la población y de la economía en el país. Muy bien. Vamos a hacer la primera pausa. Al volver queremos hablar un poco más sobre este tema. Ya nos explicaba María Silvia de la Ventanilla Express, que es una manera de modernización, tal vez todo este tema de la firma electrónica y de otros instrumentos que también pueden contribuir a que usted tenga un servicio mucho más ágil, que es lo que la ciudadanía demanda en cualquier institución de servicio público. Ya regresamos. En Gente Ve estamos entrevistando al director ejecutivo del CNR y también la subdirectora ejecutiva sobre precisamente el tema de cómo han estado avanzando en estos 3 años del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén. Y un tema importante es el tema de la transparencia. ¿Qué ha hecho el CNR para lograr de alguna manera, si no erradicar, por lo menos ya disminuir prácticas irregulares en esa institución? Bueno, quizás es conveniente hacer relación de lo que existía en el pasado como un comparativo para que podamos entender lo que ocurre ahora en el presente. Antes del 2009, este país vivía en una oscuridad, en una nebulosidad sobre qué es lo que ocurría al interior del gobierno y al interior de otros órganos del Estado, de las instituciones autónomas, etcétera. Cada quien tenía ocultamientos sobre las informaciones. Pero desde el 2009 las cosas cambiaron y comenzó un mundo de mayor transparencia, de mayor iluminación sobre el quehacer de las instituciones, qué es lo que ocurre dentro de las instituciones. Se emitió una ley de acceso a la información pública que permite poner al usuario, al ciudadano en contacto directo con las instituciones del Estado y pedir cualquier información que allí exista. Existe la obligación de que la información oficiosa, aquellos documentos que deben de ser del conocimiento público, se cuelguen en la página web, se pongan a disposición en el sistema para el que quiera llegar a tener acceso a la información, y el ciudadano puede pedir sin expresión de causa cuál documento quiere y la institución está obligada a ofrecérselo. Eso se llama cumplimiento de la ley de acceso a la información pública que jamás existió en este país. Y entonces el presidente Funes, y lo reafirma el presidente Sánchez Serén, impulsa esta actividad con mucha intensidad. Desaparecieron las partidas secretas del Estado. Antes existía, se recetaban una partida secreta y hacían con los fondos del Estado lo que querían. Los funcionarios, los presidentes, etcétera, hacían lo que les venía en gana con esa partida secreta. Es en la administración del presidente Funes cuando se elimina la partida secreta y se establecen gastos de reserva que son auditados por la Corte Suprema de Justicia, reservados para la Presidencia de la República a fin de que cumplimente con las diferentes actividades que allí realiza. La Corte de Cuentas lleva un control exacto de lo que allí se hace. Es decir, aquella práctica de que los fondos de la partida secreta no daban cuenta en absoluto, desaparece también con estos gobiernos. Bueno, pero el CNR, ¿qué pasaba con él? Todos conocemos la historia, que el CNR era un lugar en donde se establecía un centro logístico operacional para un partido político que justamente desarrollaba allí todo el andamiaje necesario para sus procesos electorales. Desde allí se almacenaban una serie de promocionales que eran financiados con fondos de la institución. Al mismo tiempo, existían aquellas famosas plazas fantasmas, en donde altos funcionarios del partido que estuvo en el momento en la administración tenían nombradas a una cantidad de personas
que no realizaban trabajo dentro de la institución y que se iban a hacer campañas electorales, a trabajar con el partido, a trabajar en actividades que no eran correspondientes al quehacer de la institución. Llegaban ahí solo a cobrar su cheque. Los empleados cobran, ¿qué le dicen? Sí, eran los que cobraban nada más, ¿verdad? Pero que eran plazas fantasmas porque en los documentos existía, pero a las personas nunca se les conoció. Entonces todo eso fue eliminándose como práctica institucional y entrándose a un mundo de mayor nivel de transparencia hasta llegar a la claridad que ahora se tiene. Eliminándose así esa cantidad de prácticas negativas que eran totalmente contrarias al buen derecho, a la buena moral, a la buena costumbre. También tenemos nosotros esas prácticas erradicadas en cada uno de los lugares. Ya la subdirectora ejecutiva hacía referencia a qué se ha hecho en cada lugar para transparentar y para eliminar esas prácticas anticompetitivas, de corrupción. Nosotros tenemos un convenio con la Fiscalía General de la República para trasladarle allí aquellos casos que consideramos que son comisión de delitos y se los enviamos al señor fiscal general para que allá investigue el caso y de haber la materialización de un hecho delictivo que aplique la investigación y la sanción correspondiente vía judicial. Pero también al interior de la institución tenemos los procedimientos administrativos sancionadores que permiten de que cuando se mira una práctica que no es correcta de conformidad con la normativa institucional, se inicia un procedimiento hasta llegar a las últimas consecuencias, que muchos de ellos han llegado a la terminación de la relación contractual. Es decir, tenemos una cantidad de hechos, pero además existe un lineamiento de la Presidencia de la República. Recientemente se emitió una sentencia por parte de la Sala de lo Constitucional, en donde declaró inconstitucional el presupuesto general de la Nación del 2017, la Ley General del Presupuesto, y estableció como lineamientos hacia el Ejecutivo, cosa contraria a lo que establece la Constitución, estableció como lineamiento de que debían de examinarse este tipo de prácticas en el quehacer de las instituciones. Pues resulta que eso ya existía. Eso ya estaba establecido en el decreto ejecutivo de ahorro y austeridad en el gasto de la administración pública. Ya el señor presidente de la República ya nos había enviado eso desde tiempo mucho anterior, es decir, casi 2 años antes, para que ahora viniese la sala y recoge justamente lo que el presidente ya había establecido. Bueno, nosotros implementamos a partir de ese decreto de ahorro y austeridad nuestra propia política de ahorro y austeridad. Y te puedo afirmar, María Teresa y pueblo salvadoreño, que a la fecha nosotros en estos 3 años hemos logrado establecer un ahorro en diferentes tipos de servicios, en diferentes compras de bienes que nos han llevado a un monto arriba de los 6 millones de dólares, casi 7 millones de dólares de ahorro en las cosas que antes se hacían en forma normal. Es que antes era muy normal que cualquier cantidad de bonos para, ¿cómo se llama? Para la gasolina, vales, cualquier cantidad de gente que, como decías, no llegaba a trabajar y cobraba, cualquier cantidad de trámites. Mira, se daba abusos con los viáticos, con los viajes, con la gasolina. Permíteme decirle al pueblo salvadoreño que estos 2 servidores que nos encontramos acá jamás hemos utilizado un viático de la institución para ningún viaje y nunca hemos utilizado recursos institucionales para hacer ese tipo de viajes. Estimamos el dinero que es del pueblo salvadoreño, que es del Estado, y eso es sagrado para nosotros, no tocamos ningún centavo de eso.
También la gasolina, esos cupones a los que tú haces referencia. Nunca hemos tenido nosotros un cupón de gasolina, jamás hemos solicitado que se nos entregue un tan solo cupón de gasolina. No tenemos la necesidad, tenemos nuestros propios vehículos, nuestro propio transporte. Sí utilizamos los vehículos que son oficiales para las actividades de carácter oficial, y esos vehículos en horas de no trabajo duermen en la institución, en días de fin de semana están en la institución, en días de asueto están dentro de la institución. Jamás hemos comprado un vehículo para uso de los ejecutivos, nunca. Allí vamos a dejar los que encontramos, esos mismos vehículos vamos a dejar para la próxima administración. Sí hemos comprado vehículos para flota de trabajo, para que nuestros empleados se desplacen a los distintos lugares en donde tienen que hacer su labor, que es la misión institucional. De manera que en esos aspectos, la anticorrupción, la transparencia y la austeridad, puedo resumirla en esos términos, que ha sido muy importante, muy gratificante, de mucha satisfacción para nosotros haber cumplido con los lineamientos del presidente de la República, con lo que la ley establece, y ahora que la Sala de lo Constitucional ha dictado eso, a nosotros no nos inmuta en lo más mínimo, porque esa práctica está institucionalizada desde hace 3 años. Es importante que la ciudadanía conozca de primera mano esta información, porque a veces cuando uno lee artículos interesados, plumíferos que son pagados, se habla de despilfarro, se habla de mucho personal, se habla de una cantidad de cosas que cuando vienen las instituciones y están realmente diciendo lo que hacen, pues eso no es lo que ocurre, bueno, en el caso del CNR y de otras que han venido aquí. En ese sentido, hablemos también un poco de cuáles son estas herramientas que el CNR ha utilizado. Entendemos que hay una ley también de firma electrónica. ¿Cómo ustedes han podido utilizar esta herramienta para la agilización de trámites? Bueno, hay una serie de herramientas que se ha utilizado en el CNR, y el tema de la firma electrónica es muy importante. Está ya la ley vigente, está el reglamento de aplicación vigente, pero todavía faltan herramientas legales de naturaleza administrativa para que la firma electrónica pueda entrar en vigencia a nivel nacional. O sea, es una herramienta que no la puede echar a andar una sola institución, sino que tiene que ser una decisión a nivel nacional, y en eso estamos todas las instituciones. Pero en el CNR ya estamos implementando lo que se llama la firma biométrica, que digamos que es el antecedente anterior al uso de la firma electrónica. O sea, ya en este momento, por ejemplo, la entrada y salida de algunos documentos, especialmente en el registro de comercio, ya se pueden hacer absolutamente por la vía electrónica. Por ejemplo, si en este momento usted llega al CNR y dice, quiero inscribir una escritura de constitución, usted ya no va a presentar documentos en físico. Hay un área específica donde le van a recibir documentos electrónicamente, y todo se va a canalizar por la vía electrónica. Pero además, la recepción de documentos se hace ya no en firma física, sino a través de una firma que no es la firma electrónica propiamente tal. La biométrica, que la firma biométrica, que tiene que ver con como la firma que hacemos cuando vamos a sacar nuestro DUI, o cuando sacamos el DUI, que no firmamos un papel, sino que hay una firma que usted hace y que ya sale grabada en su DUI. Sí. Pero además es importante contarle que en el CNR todos los servicios están informatizados, ¿verdad? Entonces, ahí se acostumbra que cada uno de nosotros tiene una clave para ingresar a los sistemas. Ya hay ciertos funcionarios en el CNR, los registradores, y poco a poco vamos a ir cubriendo a todos los funcionarios para que el ingreso a los sistemas informáticos únicamente pueda hacerse por la huella digital. Porque resultaba que de repente había una anomalía, una irregularidad, y la gente decía,
es que yo le presté mi clave a fulano de tal. Ahora no va a haber posibilidades de prestarle la clave a nadie porque la clave va a ser la huella digital. Esa es una que le corte el dedo, ¿verdad? Aquí es la clave. Esa es una medida que se ha tomado. Otra medida importante que se ha tomado es, fíjese que como nos encontramos con una serie de irregularidades que tiene que ver, como le decía, remediciones, títulos supletorios, títulos municipales que habían traído consigo dobles matrículas, por ejemplo. Lo que hicimos, y fíjese que lo que se acostumbraba en el CNR, cuando se detectaba una anomalía de esta, se le mandaba una cartita a la persona que había sido afectada y se le decía, váyase al órgano judicial y resuelva su problema. Un señor nos dijo, a mí me costó $62,000 recuperar un inmueble que me habían quitado irregularmente por esas prácticas que se daban. Entonces nosotros ahora lo que hemos hecho es contar con un equipo de abogados que pueda darle asesoría a la gente que se ha visto afectada, de tal manera que no dejemos sola a la gente que por prácticas irregulares que se dieron en el pasado se han visto afectados en su propiedad. Pero además permanecemos revisando la lista de notarios, de tal manera de saber qué notarios están muertos, qué notarios están suspendidos, qué notarios están, de tal manera que de evitar hasta donde no sea posible el que haya documentos falsos que ingresen al CNR. Inmovilización voluntaria. Sí, eso es algo que no podemos evitar porque son demasiados notarios en el país y de repente, bueno, hace unos días ocurrió que presentaron un documento y querían que lo agilizáramos. Felizmente el documento tuvo observaciones y cuando le hablamos al notario dijo, ese documento no se ha hecho ante mis oficios. Ese tipo de cosas que todavía nos es difícil controlar, pero estamos buscando mecanismos. Claro. Estamos buscando incluso juntarnos con la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia para hablar de estas preocupaciones. Igualmente hemos preparado un anteproyecto de ley de inmovilización voluntaria de bienes que consiste en que una persona que tiene bienes aquí en el país inscritos en el CNR, pero esa persona dice, mire, fíjese que yo tengo temor porque he sabido que hay personas que quieren hacer irregularidades con mis inmuebles y yo quiero que me le pongan una alerta al inmueble, que no se puede tocar. Esa facultad legal no la tenemos siempre, solo bajo determinadas circunstancias. Entonces el proyecto de ley que vamos a presentar de lo que se trata es que esa persona puede llegar y dice, mire, yo quiero que durante 2 años mi inmueble no se pueda ni hipotecar, ni vender, ni sufrir ninguna modificación, a menos que yo con mi huella digital lo autorice. Entonces, durante 2 años ese inmueble va a estar inmovilizado. Eso lo va a poder hacer una persona aquí en el país o lo va a poder hacer desde el extranjero. Pero igualmente, nosotros mantenemos un contacto directo con nuestro personal en las oficinas departamentales, de tal manera que ellos sepan que pueden por ese contacto contarnos de sus preocupaciones para abordar de manera inmediata cualquier irregularidad. Y un aspecto importante también es que todos los meses, por lo menos 2 veces al mes, nosotros visitamos una oficina departamental y nos reunimos fuera de la oficina con los usuarios frecuentes del CNR, de tal manera que la gente nos pueda llegar a conversar sobre lo bueno que ha visto en el CNR, pero también nos cuente las irregularidades que encuentra, las preocupaciones que tiene, y por esa vía hemos logrado conocer falencias institucionales que hemos venido resolviendo en la medida de lo posible, claro, y eso le pone un stop a cualquier intento de irregularidades que todavía puede existir. Nos quedamos en este punto y qué bueno que las instituciones vayan a terreno, monitoreen cara a cara con las y los trabajadores para ver realmente cómo se está funcionando. Ya regresamos, no nos cambien. Importante ordenar las instituciones del gobierno, las instituciones del Estado y sobre todo cuando tiene que ver con propiedades, con titulaciones, con registros. Amplíenos un poco más, director, cómo están las titulaciones de los inmuebles, de las microempresas, ¿cómo han seguido en esa línea? María Silvia hacía referencia al contacto que tenemos con la gente a partir de la política de participación ciudadana. Es un mandato del presidente que nos
instruyó a fin de que estemos en contacto directo con la gente a través de este programa de Gobernando con la Gente, pero también desarrollando nuestra propia actividad de trabajo. Se nos dijo, no queremos funcionarios solo de escritorio, también queremos funcionarios de territorio, y entonces andamos en los diferentes lugares con dos labores. Una, darle a conocer a la gente lo que hacemos y retroalimentarnos con ellos sobre cosas que se podrían mejorar, incluso denuncias. Y dos, hablar con los empleados de cada una de las oficinas departamentales. Tenemos una asamblea para hacer el reconocimiento al trabajo que hacen y al tiempo cuál es el mensaje que mandan los usuarios del sistema para que se mejore el servicio. Es bueno decirle a la población que la inmensa mayoría de la población, de los empleados de la institución, son personas sanas. Son personas probas, son personas técnica y profesionalmente muy capaces. Nuestro reconocimiento a los empleados de la institución. Hoy, próximamente, en el mes de septiembre, se estará celebrando el Día del Empleado del CNR, el Día de la gente que está sindicalizada. Bueno, a ellos les decimos muchas gracias. Así se hacen las cosas, con mucho mérito, con mucho reconocimiento. Pero, como decía Silvita, aquellas manzanas podridas, ustedes, los empleados, los usuarios y nosotros las tenemos que separar para hacer una limpieza de la institución y dejar al pueblo lo que él se merece. En cuanto a los hechos que puntualizaba, nosotros tenemos en aplicación ahorita al menos 3 leyes. La ley de lotificaciones y parcelaciones para usos habitacionales, con una reforma de último momento que la Asamblea nos permite que los usuarios, los lotehabientes y los parcelarios tengan la posibilidad de inscribir sus inmuebles en forma mucho más expedita, superando las dificultades técnicas que antes se hacían. Esto va a favorecer enormemente a todas estas personas que tienen sus lotes, sus lotecitos y parcelas en todo el país. Además, hemos trabajado con la Asamblea Legislativa y con otras instituciones para que eso tenga efecto. Además, hemos trabajado en la delimitación y acotamiento de los proindivisos. ¿Tú te acuerdas de que después de los acuerdos de paz hubo transferencia de las propiedades en forma colectiva? De eso ya pasaron 25 años. Aquellos que recibieron incluso ya murieron, otros se fueron del país y han dejado un problema para los que quedaron en esos proindivisos. Pues ahorita nosotros ya logramos obtener una ley que nos permite trabajar directamente, delimitar y acotar, y con eso que las personas le den aplicación al principio constitucional de la libre disposición de sus bienes. Y por último, el presidente de la República ha estado bien interesado en que todas aquellas personas que habitan alrededor de la línea férrea, que son miles y miles de familias, tengan legalizada su propiedad sobre esas parcelas que han estado ocupando, poseyendo durante tanto tiempo. La CEPA, el FONAVIPO, el ILP, el ISTA mismo, nosotros hemos estado en un conjunto de instituciones buscándole la solución para la legalización y la inscripción de esos documentos. Es decir, nosotros estamos en una concertación, en una articulación y coordinación de esfuerzos con otras instituciones en función de los intereses del pueblo salvadoreño, especialmente de aquellos que son los más necesitados. Bueno, importante y gran trabajo que han hecho. María Silvia, y con el tema del registro de los bienes del Estado, ¿cómo estamos? Bueno, fíjese que otro mandato del señor presidente de la República efectivamente ha sido que revisemos la situación de los inmuebles del Estado. Y ahí nos dimos cuenta que muchos inmuebles del Estado ni las instituciones mismas sabían lo que tenían. Y de un tiempo para acá realmente se está haciendo un trabajo muy efectivo que permita que cada cartera de Estado, cada autónoma, pueda precisar cuáles son los bienes que tiene, y en conjunto con el CNR estamos buscando la información para entregar toda la documentación, toda la información que sea necesaria para que el Estado de El Salvador pueda contar con información fidedigna sobre cuál es su patrimonio.
Resulta que nos hemos dado cuenta con el trabajo coordinado que estamos haciendo que muchos inmuebles del Estado están en propiedad de particulares y están en propiedad de particulares y siendo usufructuados por ellos sin ningún beneficio para el Estado salvadoreño, para el gobierno que tantos inmuebles necesita, ¿verdad? Para sus oficinas. En esta lógica, por ejemplo, estamos apoyando al Ministerio de Educación porque ellos hicieron una ley especial para legalizar los inmuebles del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se ha dado a la tarea de legalizar escuela por escuela, porque cualquier beneficio, cualquier cooperación que venga, si esos inmuebles no están legalizados, y eso va con todos los inmuebles del Estado, no puede haber cooperación para ellos. Entonces, para nosotros es de mucha satisfacción saber que cuando esta gestión termine, cada ministerio, cada autónoma va a saber cuál es su patrimonio. Y fíjese que aquí un llamado también a todas las instituciones del Estado y a las alcaldías municipales, porque nos hemos dado cuenta que de repente se ha desatado así como una fiebre de personas interesadas en ir al CNR, por ejemplo, antiguos lotificadores, llegar al CNR, averiguar cuáles son los restos que le parecen registrados. Entonces resulta que llega una persona y dice, mire, aquí hay un resto a mi favor, pero resulta que esos restos son las calles que dejaron las notificaciones, o son las zonas verdes, o son las áreas sociales, o son los lugares de paso. Entonces, ahí las alcaldías municipales le tienen que poner mucha atención de revisar que todas las notificaciones en sus comunidades tengan cerradas las matrículas. Nosotros vamos a empezar a trabajar eso, ya hemos constituido un equipo especial que va a revisar que todas las notificaciones puedan tener cerradas sus matrículas de tal manera que no vayamos a permitir que vía restos registrales se vaya a privatizar lo que ahora son calles del Estado y calles de los municipios. Claro. En esa tarea estamos en este momento. Importantísimo, de que no vayan a dar gato por liebre. Gracias por haber venido esta noche, Rogelio. María Teresa, a ti muchísimas gracias, al pueblo salvadoreño por permitirnos llegar a sus hogares y al canal, por supuesto, que siempre nos da la oportunidad de informar. Gracias, María. Muchas gracias, María. Bueno, sobre todo gracias a usted, porque de primera mano se informa lo que están haciendo las diferentes instituciones del gobierno en beneficio de la población. El día de mañana a las 7 de la mañana usted puede ver esta entrevista en retransmisión y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre aquí en GenTV.